Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos aquí a la televisión. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 32 para ser exactos. Vamos a comenzar la entrevista que estará dividida en dos partes, ambas muy interesantes. Quiero dar la bienvenida a esta primera a dos jóvenes pero muy talentosos colegas. André Cardona es licenciado en Relaciones Internacionales, columnista. En consecuencia también podemos decirle periodista, ¿no? Por Muchas extensión. gracias. ¿Cómo estás, André? Gusto verte. Un gusto, buenos días a toda la audiencia de Frente a Frente que nos sintoniza a esta hora de la mañana, tan temprano. Sí, bastante. Gracias también a Jaime García Oriani, licenciado en Periodismo por la Universidad del Istmo en Guatemala. Jaime tiene una experiencia particular porque ha trabajado por casi 10 años en medios de comunicación, pese a ser un muchacho muy joven. Fue corresponsal en el extranjero, ha cubierto eventos como la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco en el Vaticano. Qué gusto tenerte acá con nosotros, Jaime. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Además, hijo de un gran amigo, de alguien a quien respeto mucho, es Jaime el Cronchis, un locutorazo de muchos años. Sí, sí. Bueno, bienvenidos a ambos. Caballeros, vamos a tratar de optimizar el tiempo. Evidentemente, el evento más importante de este fin de semana fue la canonización de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, lo que significa para El Salvador que la figura de Romero se ha elevado al nivel de los santos, lo que significa para la Iglesia Católica y lo que significa también para un país como el nuestro, que pues lamentablemente tiene los problemas que ustedes conocen bien. Quisiera comenzar por preguntarles a ambos, una pregunta en común a los dos. ¿Qué importancia tienen los santos en el siglo XXI? Jaime, si quieres comenzar contigo. El tema de los santos es algo que viene ya de años en la Iglesia, ¿no? Pero creo que responde a ese, viéndolo desde el punto de vista de la fe, ¿no? A ese tener referentes siempre en la vida. Uno siempre tiene a alguien que quiere seguir, ¿no? Como imitar a su papá, a su mamá, a alguien que admira. Pues también la Iglesia los propone como modelos a seguir y a imitar, ¿no? Y en el siglo XXI especialmente creo que tienen una importancia porque nos muestran que aún ahora en el mundo contemporáneo es posible llegar a eso, ¿no? A esa meta de la santidad, y especialmente por la variedad de santos que hay. Digamos, no se ven solamente como que solo los sacerdotes son los que están llamados a ser santos, o solamente las monjas son las que están llamadas a ser santas, que por supuesto todos, ¿no? Y esto es consecuencia del Concilio Vaticano II, y por eso la Iglesia en el siglo XXI nos muestra una variedad de santos a los que podemos imitar. André. Sí, bueno, y de acuerdo con Jaime, o sea, eso es verdad. Ahora en el siglo XXI, en diferentes ocupaciones, puede ser como periodista, como funcionario público, haciendo el bien para todos, procurando siempre el bien común, desde cualquier profesión que nos encontremos, porque los santos no hay que verlos solos enmarcados, que solo los religiosos pueden aspirar, como decía Jaime. Estamos llamados todos, y eso lo recalcó el Papa Francisco en su última exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, que decía que todos estamos llamados a la santidad desde el lugar donde estemos. No hay necesidad de estar enclaustrado en un monasterio, en un seminario para poder hacer el bien. Lo podemos hacer desde cualquier puesto que nosotros estemos, en la familia, siendo ama de casa, aquel padre de familia que quiere ser un buen padre para sus hijos, aquel buen estudiante que quiere procurar el bien para su grupo de estudio. Ahí podemos llegar a la santidad. No necesariamente tiene que ser alguien religioso. Hay un aspecto interesante, revisando algunos datos, los comentábamos antes de ir al aire. El Papa Francisco es el papado, a pesar de que está comenzando, con la mayor cantidad de santos a la fecha. Fíjese usted, en el 2013 elevó a la categoría de santo a 817 beatos. Fueron llevados a ese nivel a 540. En el 2014 fueron 11 santos y 137 beatos. En el 2015 fueron 10 santos y 61 beatos. En el 2016 también 10 santos y 74 beatos. En el 2017 fueron 37 santos, 307 beatos. Y en el 2018 fueron 7 santos, que fue este fin de semana, y 14 beatos. Ya es un récord en ambos. El número de beatos ya es de 1.131 durante su papado. ¿Es una apuesta de la Iglesia? ¿Es una consecuencia de los procesos que venían con anterior, como decía Jaime o antes de entrar a la entrevista? Claro, sí, yo creo que eso responde es natural, ¿no? Que en un momento cuando la Iglesia
digamos, resalta ese llamado universal a la santidad en el Concilio Vaticano II, pues que haya más causas de canonización, ¿no? Más gente que en la vida ordinaria quiere llegar a ser santa y que se promueva eso, ¿no? Entonces es normal, porque si uno ve los procesos de canonización y beatificación, el tiempo que toman, son bastantes años. Entonces no es que en 3, 5 años se tenga un santo. Es decir, muchas de las canonizaciones que está celebrando Papa Francisco vienen ya desde antes, ¿no? Desde pontificados de Juan Pablo II, o incluso antes. Por ejemplo, si vemos las otras personas que fueron canonizadas junto a Monseñor Romero, es gente que falleció en 1800, finales de 1800, alguien a mitad de 1900, 1940 y algo. Digamos que los más recientes son Romero y Pablo VI, pero son personas que desde hace años vienen en ese proceso. Ahora, ¿la figura de Romero habría sido elevado a la categoría de santo por Benedicto XVI, por ejemplo, Andrés? Yo creo que sí. De hecho, medios del Vaticano han insistido de que el Papa Benedicto, poco antes de renunciar, fue quien terminó de, por así decirlo, de desengavetar la causa. No podríamos llamarlo desbloquear, porque se escucha algo feo el término, pero podría ser que él desengavetó con Monseñor Vincenzo Paglia la causa. Poco antes de renunciar, él dijo sí. Monseñor Romero tiene causas espirituales, causas religiosas. Él estuvo en la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000, antes de ser elevado a Papa. Entonces él estudió todas las homilías, todos los mensajes, todas las exhortaciones, las cartas pastorales de Monseñor Romero, y él estaba seguro que él tenía que caminar hacia la santidad, iniciar el proceso, ¿verdad?, de beatificación y posteriormente la canonización. Yo creo que sí, se pudo haber dado. Hay un aspecto interesante en el documento que consagra, básicamente, no sé si es el mejor verbo posible, o digamos el documento que da constancia de la aceptación para el proceso de canonización, donde dice que Romero muere por martirio y que esto es por odio a la fe. ¿Están de acuerdo ustedes con esa figura? ¿Fue odio a la fe? Aquí a veces lo escucho más como amor a su pueblo, pero en realidad el documento, corríjame si me equivoco, dice odio a la fe. Yo creería que sí, y tal como lo hablamos con Jaime la semana pasada, la santidad se alcanza por dos vías. Por odio a la fe, que eso se refiere cuando hay una persecución hacia líderes religiosos en cualquier país del mundo. Lo podemos ver, por ejemplo, ahorita en la situación de Nicaragua, en países africanos. No vayamos tan lejos, México también lo tiene, varios países del mundo que ahorita persiguen a religiosos por causas políticas, causas sociales, causas económicas. Entonces es en realidad un odio a la fe. Y también la santidad se puede alcanzar meramente que llega a su vida, al final de su vida natural, en el caso, por ejemplo, de Juan Pablo II, que llegó a la santidad sin ser asesinado, sino que muerte natural, pero se atribuyó un milagro. Entonces, Monseñor Romero tiene las dos causas. Por odio a la fe, que su martirio fue mientras él elevaba el cáliz en la Santa Misa para poder dar el cuerpo de Cristo, y murió, o sea, es canonizado hoy por elevar un milagro, por un milagro atribuido a Cecilia de Rivas. Jaime, ¿había odio a la fe? ¿Y ese odio a la fe fue el que motiva el asesinato de Monseñor Oscar Rulfo Romero? Claro, hay que entender también en qué sentido se habla de los pobres, ¿no?, de Romero. Porque si se habla como defender a los pobres a un simple nivel social, económico, político incluso, estaríamos desvirtuando la fe, ¿no? Estamos entendiendo la defensa de los pobres desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, si lo queremos ver así, como la opción preferencial por los pobres. Es decir, que la Iglesia también lo promueve como una creencia, ¿no? Eso, el defender a los más débiles, a los que sufren, ¿no? Y entonces, visto desde esa óptica, bajo la lógica, digamos, de una defensa basada en el Evangelio, sí se puede considerar que es un martirio. Y yo lo he dicho en numerosas ocasiones, cuando uno lee el mensaje de Romero y lee el mensaje de Papa Francisco, encuentra muchas similitudes, ¿no?, en esa preocupación por los más necesitados y por los más débiles. Se ve que es parte esencial de la doctrina de la Iglesia y especialmente en el pontificado de Francisco. Jaime, ¿qué mensaje lanza o qué mensaje debería interpretarse? Quizás esa es la pregunta más feliz. La canonización hacia una iglesia católica salvadoreña
que pues está atravesando, como la Iglesia Católica Mundial, también problemas, no solo una pérdida importante de terreno frente a otras denominaciones religiosas. Hemos visto cómo el protestantismo ha ido avanzando en perjuicio del control que antes tenía la Iglesia Católica del cristianismo propiamente. Y además, ¿qué mensaje debe lanzar en momentos en los que la Iglesia también sufre mucho por este tema del abuso sexual y más que por el abuso en sí mismo, por la espiral del silencio que fue creciendo para tapar esos casos de abuso? Claro, yo diría, primero debería de ser un mensaje para los creyentes católicos de esperanza, ¿no? De que hay alguien de su país, de su pueblo, que llegó a la meta, a esa meta de ser santo, entonces que también ellos pueden aspirar a eso. Eso, de algún modo, hace mucho más sólida la identidad de un pueblo, ¿no? Entonces, eso por una parte. También diría yo de la unidad, ¿no? De una figura común que la Iglesia, que no distingue ni raza, ni colores, ni ideologías, pues que lo pone como ejemplo a seguir, es decir, que todos, independientemente de nuestro pensamiento político, social que tengamos, podemos verlo como un elemento de unidad a Monseñor Romero, ¿verdad? Y luego, frente al caso de las dificultades que estaba pasando la Iglesia, no se pueden negar, evidentemente. Yo sobre eso, no tanto hablando sobre Romero, ¿no? Pero diría que se ha visto cómo con los años se ha ido mejorando esa lucha contra los abusos a menores. Desde Juan Pablo II fue increciendo, digámoslo así, ¿no? Y Benedicto XVI fue el que se fue muy fuerte contra la cero tolerancia y ahora Francisco la ha afirmado. Que hubo errores, los hubo, pero ahora ha ido mejorando esa cuestión. Andrea, ¿algo que aportar? No, definitivamente lo que decía Jaime, o sea, Monseñor Romero debe ser el factor de unidad en este país. Yo veía el fin de semana el Twitter totalmente dividido, ¿verdad? Opiniones muy divididas, unos muy de acuerdo y otros totalmente en desacuerdo. ¿Y cómo es posible de que a nivel internacional se vea a Monseñor Romero como el santo universal y los mismos salvadoreños no lo veamos así? Es algo inconcebible, ¿verdad? Entonces yo creo, ayer nada menos en la misa que se ofreció de Acción de Gracias y en el Hospital de la Divina Providencia que estuvo Monseñor Gangemi, el nuncio apostólico en El Salvador, él decía que hay que tener mucho cuidado en ver a Romero como una causa política, que él había leído ciertas declaraciones que a él no le había gustado, entonces es donde podemos irnos viendo, más que todos los jóvenes que tenemos menos de 35 años, no nos correspondería tomar anacronismos de la década de los 80s. Yo creo de que más bien debemos de ver a Romero como un santo que nos une con el mundo entero, que todo el mundo opina de El Salvador en algo positivo, que siempre ha sido por causas negativas, casi siempre noticias del Salvador, y por primera vez, digamos, a nivel mundial se habló del Salvador en bien, y eso debe darnos de orgullo a todos los salvadoreños. Y algo importante, André, que tú lo mencionabas antes de comenzar la entrevista, o lo platicamos en algún momento, fue evitar la posverdad de Romero, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que probablemente, bueno, en mi caso yo francamente tomé conciencia, tengo 40 años, entonces tomé conciencia cuando ya la figura de Romero pues ya había fallecido, no recuerdo haber escuchado sus homilías tampoco, un niño, poca o nada atención le ponía esas cosas, y hay que, bueno, si vamos a tomar opinión sobre Romero, por lo menos conocerlo, ¿no? Leerlo, leer sus homilías, entenderlo y juzgarlo en su momento histórico, porque también 30 años después, 20 años después, es muy difícil ubicarlo en una dimensión justa. ¿Te parece a ti que se ha deformado la figura de San Romero, que hubo un proceso de apropiación política de la figura de Romero? Bueno, por un momento creo que sí hubo, de todos los partidos. De todos los partidos, no voy a mencionar un partido en particular, de toditos los partidos, para bien y para mal, lo cual está mal, porque Monseñor Romero fue un arzobispo que en su momento habló en sus homilías en temas en conexión con el Concilio Vaticano II, como dijo Jaime. Pablo VI también tenía una visión muy de desarrollo humano, pero también con el toque social. Pero eran temas que no se hablaban en la década de los 70s y 80s. Por ejemplo, cuando Pablo VI habló en su carta encíclica de la Populorum Progresso, del desarrollo humano, que tenían que incluir al hombre, decían, bueno, es que este es comunista. Entonces inmediatamente tachaban a Monseñor Romero porque tenía un mensaje muy similar
Entonces eso dio pie que en los 80s, en una década muy convulsa para El Salvador y toda Centroamérica, porque también Nicaragua estaba metido en un conflicto grave, Guatemala también, Latinoamérica venía a ser de dictadores militares, necesitaban utilizar ese mensaje político, lastimosamente mezclando lo religioso. Ahí es donde yo creo que nos perdimos en esa dimensión como país. Claro. Jaime, estamos leyendo mal la canonización de Romero sobre la base de lo que dice André, porque yo también, bueno, cualquiera que tuvo acceso a redes sociales este fin de semana miraba una división católico-protestante, derecha-izquierda, y un conflicto bastante enconado al respecto. Monseñor no debería ser una figura de conflicto y la canonización no debería ser un hecho que genere conflicto. Por eso te pregunto, ¿lo estamos leyendo mal? Claro, yo creo que eso que ya han dicho, ¿no? Entenderlo en su contexto histórico a Monseñor Romero, por supuesto, leer las fuentes, textos originales, se puede acceder a ellos y evitar leerlos desde el punto de vista de lo que dicen los demás que lo han usado y lo siguen utilizando a conveniencia, ¿verdad? O sea, en esta campaña ya hay algún partido que lo está utilizando en su campaña electoral, ¿no? Y yo creo que eso no está bien porque desvirtúa el verdadero mensaje, limita un mensaje sobrenatural, que es cierto que tenía una preocupación por los pobres, pero a algo meramente terrenal, como si fuera una lucha social, y no es eso el mensaje de Monseñor Romero. Eso es el primer modo de de superficializar esta canonización. Y luego sobre el tema de división, lamentablemente tendemos a hacer eso aquí en El Salvador, ¿no? A dividir, a siempre ver el lado negativo, lo opuesto. E independientemente de la fe, yo creo que es interesante verlo como una figura que llevó hasta las últimas consecuencias lo que creía, que fue morir por lo que creía, que no se cayó eso que quería defender y le trajo como consecuencia la muerte. Jaime, tú que estuviste en algún momento destacado en el Vaticano cubriendo temas importantes, ¿te parece a ti que el tema de la apropiación política de la figura de Óscar Arnulfo Romero de alguna manera iba retrasando el proceso de canonización? Es más, ¿lo afectó más de lo que lo benefició? Claro, esto es un tema súper complejo porque, vamos a ver, no hay que negar que el tema de Monseñor Romero generó polémica en el mismo Vaticano. El Papa Francisco habló en su momento, decía que Romero fue incluso martirizado después de muerto por sus mismos hermanos sacerdotes, que eran los que estaban de algún modo, no bloqueando, sino complicando el proceso de canonización de Monseñor Romero en Roma. Y todo es por el tema político, porque claro, una figura que había sido instrumentalizada por distintos bandos genera desconfianza en el Vaticano, y para el Vaticano, digamos, está mojando cuando dice esta persona es santa, esta persona es beata, está diciéndote yo te aseguro que esta persona llegó al cielo, ¿no? Entonces no puede ser algo que se tome a la ligera, hay que estudiar bien sus escritos, lo que dijo, su vida, para que el Vaticano pueda declarar esto, ¿no? Entonces sí, el tema político confundía, generaba confusión, y por eso hubo que leer y estudiar a fondo la figura de Monseñor Romero. Ahora, sí, ok. Bien, me dice el productor que ya tenemos que ir a la pausa comercial. Quizás vamos a ir en ese momento a la pausa comercial, y cuando regresemos me gustaría que analicemos un poquito, también un poco el mensaje de vida que deja Óscar Arnulfo Romero y de qué manera se puede esto traer al siglo XXI, a la realidad convulsa que estamos viviendo, y aplicarlo. Y también un poco la congruencia de la canonización, porque si bien es cierto es un papa que muere, ustedes ya lo explicaron, por odio a la fe, también es cierto que en este mismo momento estamos viendo ataques a la fe, por la fe precisamente. Lo está pasando en Venezuela, está pasando en Nicaragua, ustedes citaron estos ejemplos. ¿Qué congruencia hay entre enarbolar con mucho fervor, cosa que se aplaude por supuesto a la figura de Romero, pero al mismo tiempo respaldar la persecución que hacen otros regímenes, también a sacerdotes y también a sacerdotes católicos, por mensajes que, salvando las distancias históricas, hombre, se parecen mucho, ¿no? Un llamado a la humanidad. Vamos a una pausa, regresamos con eso.